¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este segundo módulo titulado Transición a un nuevo modelo de producción agropecuaria y de consumo, retos y perspectivas. Mi nombre es Jorge Liber Saltijeral Giles y junto con mi compañero David Monachón estaremos impartiendo los temas respectivos al módulo número 2. Bueno, con relación a la estructura de este módulo número 2, vamos a ver dos grandes temas. El primero es el contexto socioambiental y agroalimentario, y el segundo, vamos a ahondar un poco en la comercialización desde una visión agroecológica. Cada uno de estos temas tiene subtemas, los subtemas tienen algunos ejercicios, los cuales especificaré en el momento que los tengan que realizar y la manera en las que lo deben de realizar. Hay algunas instrucciones que ustedes deben de saber para poder hacer el mejor aprovechamiento de los materiales. En primera instancia, pues es ver los videos de las presentaciones y en segunda instancia ustedes tendrán que descargar esta presentación para poder acceder a materiales complementarios como videos, algunos textos o algunas referencias a páginas web. Es importante que ustedes sepan que en algunas diapositivas se incluyen links que aparecen en color azul, en los cuales ustedes podrán dar clic para saber un poco más o ahondar en cierta temática. También incluyo algunas diapositivas donde tendrán que darle clic para ver algunos videos. Ustedes se darán cuenta que habrá que ver un video cuando aparezca este icono. Bueno, es muy importante que conozcamos acerca de la historia de la alimentación, ¿no? ¿Qué ha pasado para que podamos llegar al punto en el que nos encontramos y al punto del modelo actual de producción agroalimentaria, de consumo y de comercialización de alimentos? A inicio de las civilizaciones existió el periodo preagrícola donde las sociedades eran nómadas, es decir, estas sociedades se transportaban de un lado a otro para buscar su alimento. Y este periodo se caracteriza por el aprovechamiento de los ecosistemas naturales y por el alimento silvestre proveniente pues de la caza, de la pesca y de la recolección. En este largo periodo surgen elementos claves para la alimentación como lo es la invención del fuego o el descubrimiento del fuego. Esto vino a cambiar la manera en la que las sociedades consumían sus alimentos y por tanto un cambio muy importante en la dieta. Después de este largo periodo viene el periodo agrícola, donde evidentemente se caracteriza por el descubrimiento de la agricultura y a partir de este momento la agricultura pues es la base de la alimentación. Esto dio oportunidad a que las sociedades ya no fueran nómadas, sino fueran sedentarias y se empezaron a, digamos, instalar las primeras sociedades ya en un punto fijo determinado. Esto provocó la invención de la agricultura, obviamente la domesticación de ciertos cultivos que permitió pues abastecer a grandes sociedades como la sociedad azteca de alimentos. También se empezaron a configurar los primeros agroecosistemas, como es el caso de la imagen que les muestro, que es de la Gran Tenochtitlán y el agroecosistema de las Chinampas. En este periodo se empezaron a crear las primeras herramientas con fines agrícolas para remover el suelo, para tener un mejor aprovechamiento de los cultivos. Después de este periodo en el que se caracterizan por esta situación que comenté anteriormente, en donde las sociedades pasan a ser sedentarias, se empieza a crear o a moldear las dinámicas muy primitivas de ciudad y campo. Existían territorios destinados específicamente a la producción de alimentos y centros urbanos que consumían esos alimentos. Entonces, después de este también largo periodo, pasamos al periodo agroindustrial, en donde, bueno, se caracteriza por digamos, una transformación radical de los recursos naturales, del paisaje alimentario, por la creciente participación de la industria en la alimentación y en la distribución y comercialización de alimentos. Aquí en este periodo inicia con la revolución industrial, con la revolución verde, en la que se empiezan a usar
de forma intensiva agroquímicos, fertilizantes, por ejemplo, de origen sintético, o biocidas como los herbicidas, los fungicidas que actualmente conocemos, y también hay un aporte o un hito muy importante que es la mecanización de la agricultura, lo cual vino a cambiar pues de manera muy extrema la forma en la que se producían todos estos alimentos. Más adelante ahondaremos en este periodo que es en el que nos encontramos actualmente. La manera en la que crecieron las ciudades en el mundo y que empezaron a crear todas estas grandes concentraciones urbanas vino a cambiar totalmente la dinámica, por un lado, campo-ciudad, y por supuesto la forma en la que se producían y se consumían los alimentos. En la imagen que ven ahorita pueden ver en círculos las ciudades que existían en 1850, y la cantidad, el diámetro del círculo corresponde a la población que tenían dichas ciudades. Para 2010 vemos este cambio que pasamos de 2.800 millones en 1850 a 6.800 millones de habitantes en 2010, y obviamente un número creciente de ciudades y también de densidad de población en estos centros urbanos. Esto, como dije anteriormente, vino a cambiar totalmente la forma en la que se producían los alimentos, y aquí es cuando se empezó a moldear, o bueno, esta situación motivó el cambio al periodo agroindustrial de la agricultura. El crecimiento poblacional y crecimiento en las ciudades está muy marcado por un proceso de carácter mundial y continuo, que es el proceso de urbanización. Por primera vez en 2005, la población urbana superó a la población rural, y actualmente continuamos con esa tendencia, y de acuerdo a todas las proyecciones existentes, la población urbana continuará creciendo con relación a la población rural, al grado que en 2050 se calcula que el 70% de toda la población del mundo vivirá en las ciudades. Esta situación crea una presión muy importante en, obviamente, los recursos naturales y los recursos productivos, puesto que todas estas ciudades tendrán que alimentarse, y los alimentos se producen en las zonas rurales. Y México no es la excepción. México es un reflejo de un proceso global. En esta diapositiva del lado izquierdo podemos ver una gráfica con el crecimiento de la población a lo largo de los años en nuestro país, y del lado derecho vemos esta tendencia que ya se hablaba anteriormente, en la que la población urbana va en crecimiento, en un crecimiento constante a lo largo de los años, y la población rural va en decrecimiento. Aquí en México, en 1960, por primera vez en la historia, la población urbana superó a la rural. Y aquí es importante decir que la gráfica está en términos de habitantes, puesto que el INEGI determina que una localidad urbana es aquella que tiene más de 2.500 habitantes, y en consecuencia las localidades rurales serán aquellas que tengan menos de 2.500 habitantes. Esto es un criterio que usamos a nivel nacional. Sin embargo, es digamos, una discusión muy constante acerca de cómo se puede definir lo rural y lo urbano, dónde empieza lo rural y lo urbano, y cada país o diversos autores tienen diferentes criterios. Sin embargo, nosotros vamos a usar este criterio por ser el que usa INEGI. Tomando en cuenta el crecimiento demográfico del que hablábamos y la concentración de la población en las zonas urbanas, existe una pregunta que acapara gran parte de la agenda mundial en torno a temas de alimentación. Y la pregunta es si podríamos alimentar a 9.700 millones de personas para 2050. La respuesta no es fácil, porque existen una serie de mitos alrededor de esta situación que trataremos de ir desmitificando. Todos comemos todos los días, pero pocas veces nos preguntamos qué hay detrás de los alimentos que consumimos, y qué hay detrás del sistema alimentario que produce todos esos alimentos. En este sentido, existen una serie de mitos. Por ejemplo, nos dicen que el actual modelo de producción de alimentos es el mejor de todos, que acaba con el hambre en el mundo, que proporciona alimentos saludables, pero de hecho todo esto es una mentira, y es importante analizar las verdaderas consecuencias de este sistema agrícola y alimentario. En primer lugar, se producen más alimentos que nunca en la historia. De hecho, en 1999 se produjeron una cantidad suficiente de granos
para alimentar a 8.000 millones de personas, cuando todavía en esas épocas ni siquiera llegábamos a los 8.000 millones de personas. Y también otro dato importante es que actualmente la producción de alimentos se ha multiplicado por 3 desde los años 60 y la tasa, digamos, de crecimiento poblacional solo ha sido al doble. Por lo tanto, se supone que debería de haber suficiente alimento para todos los habitantes de la Tierra. Pero la realidad es que hoy más que nunca hay hambre en el mundo. 1 de cada 7 habitantes del planeta sufre de hambre o tiene problemas de acceso a los alimentos. ¿Y por qué sucede eso? Porque a pesar de que hay muchísimos alimentos, no hay acceso a los mismos. Si no tienes dinero para pagar el precio de la comida, pues obviamente no comes. Si no tienes acceso a los recursos productivos como el suelo, la tierra, las semillas, etcétera, pues tampoco podrías comer. Entre otras cosas, gran parte del problema, y respondiendo a la pregunta que nos formulamos, es que el problema realmente no es la producción, sino es la distribución de los alimentos. Sabemos que, por ejemplo, mucho de la producción de granos se destina a la producción de biocombustibles o al alimentar el ganado para suplir la demanda de carne del primer mundo, cuando esta cantidad de granos alcanzaría muy bien para alimentar a la población a nivel mundial. También existen otras cuestiones como el desperdicio de alimentos. También estudios de la FAO han determinado que cerca de 1/3 de toda la comida producida en el mundo es desperdiciada, ya sea en la fase de consumo o en la fase de post cosecha desde el campo. Y en fin, existen todas estas series de mitos que esta lectura que les pongo en la presentación tiene 12 mitos que ustedes podrán leer. Es un libro muy, muy cortito que les recomiendo leer y aquí les pongo el link. Y bueno, esta problemática de la alimentación, la forma en la que producimos nuestros alimentos, tiene un origen. Y no es un origen, digamos, unidireccional, sino que es parte o forma parte de una crisis global, de una crisis civilizatoria que tiene múltiples dimensiones y así debe de ser abordada. Existe una dimensión ecológica, una dimensión económica, una dimensión política, una dimensión social, una dimensión cultural y una dimensión de salud. Pero en realidad la crisis es el resultado de este proceso civilizatorio basado en las relaciones tan inequitativas y tan desequilibradas entre la sociedad, entre la naturaleza y la sociedad, o entre el campo y la ciudad. Y en este sentido es importante abordarlo de manera multidisciplinaria para llegar a los orígenes y en consecuencia poder buscar soluciones a esta crisis global. La dimensión ecológica se caracteriza principalmente por la forma en la que hemos aprovechado como humanidad los recursos naturales. Y esto ha provocado un deterioro global de las condiciones naturales. Todas estas situaciones ponen en peligro nuestra existencia como especie en el planeta Tierra. La industrialización de la naturaleza ha modificado de manera intensiva e irresponsable todos los ecosistemas y todos los recursos naturales. La premisa tecnológica de este modelo civilizatorio se basa en el monocultivo, las semillas híbridas, transgénicas, la utilización de agroquímicos, de combustibles fósiles. Y en realidad el sistema actual considera como único factor a los ciclos de recuperación del dinero sin tomar en cuenta los ciclos de recuperación de los recursos naturales. En esta diapositiva podemos ver un ejemplo gráfico de algunas situaciones muy emblemáticas como la deforestación, como otras cosas tan emblemáticas como los derrames petroleros en los océanos, cuestiones como la erosión, la contaminación del suelo o la misma contaminación atmosférica. En cuanto a la dimensión social y económica de la crisis, sabemos que esta misma forma inequitativa que hemos tenido de relacionarnos con la naturaleza se replica a nivel de sociedad, al grado de que en la imagen ustedes pueden ver a 8 personas, que por cierto son hombres, que son los más ricos del planeta. Por un estudio de Oxfam, me parece que es de 2018, se determinó que estas 8 personas que ustedes ven aquí concentran la misma riqueza que 3.600 millones de personas. Eso es casi el 50% de la población mundial. Y en este sentido también se replica a nivel de naciones.
Tan solo 7 países concentran el 75% de las riquezas. Esta situación tan inequitativa nos pone en una encrucijada como sociedad, y debemos de buscar maneras para reducir todas estas desigualdades. En la imagen también podemos ver de manera muy gráfica, digamos, una población con alto poder adquisitivo, y tan solo a unos metros dividido por una barda podemos ver a una población hacinada, de cierto perfil socioeconómico que es muy diferente a lo que vemos del lado derecho. Y también existe, digamos, una dimensión cultural de esta crisis de la que hablamos. En realidad, todo el sistema actual neoliberal capitalista ha desarrollado procesos homogeneizadores. Eso es decir, que este proyecto, digamos, de mundo es un proyecto civilizatorio que se construye desde la industria, desde la ciudad y no desde el campo, desde las verdaderas necesidades de la población. Y existen valores predominantes que han tratado de imponernos. Por ejemplo, con relación a las relaciones sociales, cómo es que nos relacionamos entre los habitantes de este planeta, este sistema ha tratado de promover valores como la competitividad o el individualismo frente a la solidaridad y el actuar colectivo o comunitario. Y en este sentido, pues existe una idea única del éxito, ¿no? Tener éxito es tener muchísimos coches en el garage, una casa gigante, y también en cuanto al conocimiento, existe un proceso de colonialismo, puesto que se ha tratado de imponer un conocimiento basado en la ciencia y en la tecnología como aquellos grandes mesías que nos ayudarán a crear desarrollo alrededor del planeta Tierra, desplazando cualquier otra forma de conocimiento ancestral, lo que ha provocado pues una pérdida de lenguas, una pérdida de culturas, una pérdida del conocimiento tradicional o ancestral que sin duda es valioso. Hablábamos que el proyecto civilizatorio se construye desde la ciudad hacia el campo. Y también vimos el crecimiento demográfico y la concentración de la población en las ciudades, que esto trae muchísimas consecuencias que abordaremos a lo largo de las diapositivas. Aquí les muestro una imagen que salió en un artículo del New York Times, al cual pueden acceder picando de este lado, en la que podemos ver una milpa en medio de la Ciudad de México, específicamente en la zona de Santa Fe. La zona de Santa Fe, para quien no conozca, aquí en la Ciudad de México es donde están los grandes corporativos transnacionales, es una de las zonas con más poder adquisitivo en la ciudad, pero también existen estos resquicios de zonas rurales que todavía hasta la fecha resisten. Como primer ejercicio me gustaría que se tomaran un minuto para ver esta imagen, analizarla bien, ver los detalles, ver qué tipo de cultivos hay, los colores, y que respondan si consideran que esta imagen muestra una diversidad importante de alimentos. Muy bien, para contar con un criterio más amplio que nos permita responder a la pregunta anterior, me gustaría introducirlos al concepto de agrobiodiversidad. Sé que ya lo han visto en otros módulos, pero lo vamos a abordar de manera muy rápida. La agrobiodiversidad es un término que se refiere a todas las especies de plantas, animales, hongos u otro recurso que usemos para nuestra alimentación, pero también contempla toda la diversidad de agroecosistemas, y además también contempla todos los conocimientos que existen alrededor de los diversos sistemas productivos que hay en el mundo. Por una parte, el modelo predominante de agricultura y de alimentación ha acabado con la diversidad de estos alimentos. Lo que consumimos hoy no es lo mismo que consumían nuestros abuelos o nuestras abuelas. Antes había una gran diversidad agrícola y alimentaria, y hoy en día esta diversidad ha ido desapareciendo y nos alimentamos de muy pocas variedades agrícolas. En esta diapositiva les pongo un ejemplo con datos muy crudos, que nos dicen, por ejemplo, en el mundo existen más de 7.000 especies registradas como cultivos para la alimentación. Sin embargo, solo 150 especies de las 7.000 son comercialmente importantes. Y de estas 150, solo 20 cultivos aportan el 80% de los alimentos mundiales.
Y aún así, si desagregamos más esta información, podremos ver que de estos 20 cultivos, solo 4 cultivos aportan el 42% de la ingesta calórica mundial. Estos cultivos son el trigo, el arroz, el maíz y la soya. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con la leche. El 60% de la leche producida a nivel mundial proviene de una sola raza de vacas, que es la raza Holstein y es la que ven aquí. Entonces, en realidad, también este sistema ha provocado una disminución en la diversidad, tanto de las especies cultivadas o recolectadas, pero también ha reducido la diversidad de nuestra dieta, teniendo importantes efectos en la salud y en el medio ambiente. Y esta situación no solo se ve con los alimentos, sino también con otros recursos que aprovechamos para otras cosas. Por ejemplo, los recursos maderables. En la imagen podemos ver una selva y un bosque, entre comillas, porque en realidad es un monocultivo de alguna especie forestal para el aprovechamiento de la madera. También podemos ver, por ejemplo, un bosque entre comillas de nuevo, que en realidad es un monocultivo de eucaliptos para el aprovechamiento maderable o de otros subproductos del eucalipto. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con la palma africana, reduciendo la diversidad de especies, la diversidad también a nivel de paisaje y teniendo grandes impactos medioambientales. Bueno, como ya vimos toda la diversidad que existe de recursos para la alimentación, pues es muy importante. Sin embargo, también debemos de saber y considerar que esto no fue resultado de la generación espontánea, sino que el tener los cultivos que ahora tenemos se deriva de un proceso de coevolución entre las sociedades humanas y las especies de plantas, hongos, en fin, otros recursos de la alimentación, en la que para que la agricultura fuera posible, el humano tuvo que domesticar a partir de especies silvestres ciertos alimentos. Y por eso es importante que conozcamos un concepto que es el centro de origen de una especie. Y cuando hablamos de un centro de origen de determinada especie, nos referimos a aquella área geográfica en donde surgió una especie determinada y desde el cual se dispersó a otras partes del mundo. Nuestros ancestros, en el caso de México, por ejemplo, eh, hicieron un proceso de selección artificial y todo un proceso agrícola para llegar a las variedades que ahora conocemos. Por ejemplo, el aguacate tuvo su origen en México, el maíz tuvo su origen en México, las calabazas tuvieron su origen en México y así un sinfín de cultivos. En la imagen del lado izquierdo podemos ver el ejemplo del maíz, el ejemplo más clásico, en donde a partir de un pariente silvestre de lo que ahora conocemos como maíz, que ahora se llama teosinte, que es el que aparece aquí, mediante las técnicas de selección artificial que hicieron las sociedades, pudieron llegar a lo que ahora conocemos pues como el maíz. Eso pasó con diversos cultivos. El ejemplo de la papa también es un ejemplo muy claro. Seguramente la papa parte de un pariente silvestre que era una planta con tubérculos pequeños que a partir de la selección que hizo el hombre y de las cruzas que hizo el hombre, pues se llegó al tamaño de tubérculos que actualmente tenemos. Y bueno, México no es la excepción. México es centro de origen de domesticación y diversificación de diversos cultivos con gran importancia para la alimentación en todo el mundo. Por ejemplo, para maíces contamos con más de 64 razas. Por ejemplo, también para chiles contamos con alrededor de 35 especies. De frijoles tenemos más de 58 especies. De quelites más de 300, de aguacates al menos tenemos 20 especies, o de chayotes al menos tenemos 10 especies. Pero tanta diversidad no significa que esto es a lo que realmente nosotros tengamos acceso en nuestra alimentación cotidiana. Y esto pues es motivado por lo que habíamos comentado anteriormente de la simplificación de los agroecosistemas, de la simplificación de la alimentación en pro pues, de intereses comerciales. No es comercialmente viable el ofrecer tanta diversidad, puesto que no habría la rentabilidad que existe actualmente en la agricultura industrial. Entonces, bueno, esto fue un ejemplo para que ustedes pudieran ver de manera gráfica la gran diversidad, la gran riqueza con la que cuenta nuestro país
y también ligarlo y llevarnos a la pregunta del por qué es que nosotros no vemos todos estos tipos de cultivos en nuestras alacenas o en los supermercados. Bueno, muchas gracias.